El libro de Josué, capítulo 7. Después de la caída de Jericó, el ánimo de Israel estaba en lo alto. La ciudad fortificada más temida de la región había caído sin que se levantara una espada, solo por la obediencia a la palabra del Señor. El pueblo avanzaba convencido de que ninguna fuerza podría oponérsele. Sin embargo, en medio de ese clima de victoria, algo invisible había ocurrido, algo que aún no se manifestaba a los ojos humanos, pero que ya pesaba gravemente sobre toda la comunidad. Uno de los hijos de Israel, Acán, descendiente de Judá, había tomado para sí cosas que habían sido consagradas al exterminio. En Jericó, todo había sido declarado anatema: oro, plata, bronce y hierro pertenecían al tesoro del Señor, y todo lo demás debía ser destruido. Pero Acán, movido por el deseo y el engaño del corazón, vio entre los despojos un manto babilónico hermoso, plata y una barra de oro. Los codició, los tomó y los escondió bajo tierra en su tienda, sin que nadie lo supiera. Pero aunque los hombres no lo vieron, el Señor sí. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel, no solo contra Acán, porque el pecado oculto de uno afectaba a todo el pueblo. La victoria reciente no era garantía de fidelidad futura, y la obediencia parcial no podía sostener la presencia de Dios en medio del campamento. Josué, sin saber lo ocurrido, envió hombres desde Jericó a reconocer la ciudad de Ai, que estaba cerca de Bet-Aven, al oriente de Betel. Los exploradores regresaron con un informe confiado: Ai era pequeña, no hacía falta que subiera todo el pueblo. Bastarían unos pocos miles de hombres para conquistarla con facilidad. La recomendación fue aceptada sin consulta previa al Señor, como si la victoria anterior asegurara automáticamente el éxito siguiente. Subieron unos 3000 hombres, pero lo que ocurrió fue inesperado y devastador. Los hombres de Ai salieron a combatirlos y derrotaron a Israel. Persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim, y los hirieron en la bajada. Murieron 36 hombres, y el corazón del pueblo se derritió como agua. El miedo, que antes había paralizado a los cananeos, ahora se instalaba en Israel. Josué rasgó sus vestidos y cayó rostro en tierra delante del arca del Señor hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel. Se cubrieron la cabeza con polvo, señal de duelo profundo. Josué clamó con palabras llenas de angustia y desconcierto. Preguntó por qué el Señor había hecho pasar al pueblo el Jordán para entregarlos ahora en manos de los amorreos. Temía que las naciones vecinas se levantaran, rodearan a Israel y borraran su nombre de la tierra. Y en medio de su lamento, expresó la mayor de sus preocupaciones, que sería del gran nombre del Señor. La respuesta de Dios fue directa y sin rodeos. Ordenó a Josué que se levantara. Le reveló que Israel había pecado, que había quebrantado el pacto, que habían tomado del anatema, robado, mentido y escondido entre sus pertenencias lo que no les pertenecía. Por causa de ese pecado, Israel no podía hacer frente a sus enemigos. Mientras el anatema permaneciera en medio de ellos, el Señor no estaría con el pueblo. Dios no suavizó la gravedad del asunto. Anunció que al día siguiente Israel debía santificarse. El anatema debía ser identificado y eliminado. El Señor mismo señalaría al culpable, y quien fuera hallado con lo prohibido sería consumido junto con todo lo que tenía, por haber quebrantado el pacto y cometido una infamia en Israel. Josué obedeció. Al amanecer reunió al pueblo por tribus. Una a una fueron pasando delante del Señor, hasta que fue señalada la tribu de Judá. Luego se acercaron los clanes de Judá, y fue señalado el clan de Sera. Después, las familias del clan, y finalmente los hombres, hasta que Acán, hijo de Carmi, fue señalado. El silencio debió ser abrumador. La multitud contenía la respiración mientras la verdad salía a la luz. Josué habló a Acán no con ira, sino con solemnidad. Le pidió que diera gloria al Señor, Dios de Israel, confesando lo que había hecho sin ocultar nada. Acán respondió con palabras de confesión tardía. Reconoció que había pecado contra el Señor. Relató cómo había visto el manto babilónico, la plata y el oro, cómo los había codiciado y tomado, y cómo los había escondido bajo tierra en su tienda, con la plata debajo. Sus palabras revelaban la progresión del pecado: ver, desear, tomar y esconder. Josué envió mensajeros, y todo fue hallado tal como Acán había dicho. Sacaron los objetos de la tienda y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, junto con la plata, el manto, el oro, sus hijos,
sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y los llevaron al valle de Ase. Allí Josué habló con palabras que resonaban como sentencia y advertencia, así como Acán había turbado a Israel, el Señor lo turbaría a él. El pueblo lo apedreó, y después los quemaron con fuego junto con todo lo que le pertenecía. Levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Entonces la ira del Señor se apartó de Israel, y aquel lugar fue llamado Valle de Ase, Valle de la Desgracia. El campamento quedó en silencio. La lección había sido dura, pero clara. El pueblo comprendió que la presencia de Dios no podía convivir con el pecado oculto, y que la obediencia no era opcional ni negociable. Reflexión. Josué capítulo 7 rompe bruscamente la euforia de la victoria y nos introduce en una de las enseñanzas más serias de toda la Escritura: el pecado oculto tiene consecuencias colectivas. Israel no cayó ante Ai por falta de estrategia o fuerza, sino por una ruptura espiritual invisible. El relato muestra cómo una desobediencia aparentemente individual afecta a toda la comunidad. Acán actuó solo, en secreto, pero Israel sufrió la derrota. Esto revela que el pueblo de Dios está unido no solo por la promesa, sino también por la responsabilidad compartida. La progresión del pecado es clara y profundamente humana: ver, codiciar, tomar y esconder. No comienza con un gran acto de rebelión, sino con un deseo no controlado. El pecado prospera en el silencio, pero nunca permanece oculto ante Dios. La reacción de Josué es significativa. Primero se desespera, luego escucha. Dios no le permite quedarse en el lamento, lo llama a levantarse y actuar. La verdadera restauración comienza cuando se enfrenta a la verdad, por dolorosa que sea. El juicio sobre Acán puede parecer duro, pero subraya la santidad de Dios y la seriedad del pacto. Israel estaba entrando en una tierra santa como pueblo santo. No podía hacerlo cargando consigo el espíritu de Jericó, la codicia de las naciones que debía desalojar. El valle de Ase queda como memoria de advertencia, pero también, en el desarrollo bíblico posterior, como lugar de esperanza. La disciplina de Dios no es el final del camino, sino una purificación necesaria para poder avanzar. Josué 7 nos recuerda que después de las grandes victorias espirituales, el mayor peligro suele ser la confianza excesiva y la relajación interior. Dios no se conquista, se obedece. Y solo cuando el pecado es confesado, expuesto y apartado, la presencia del Señor vuelve a guiar al pueblo hacia la victoria verdadera. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis, y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.